El mundo tiene un problema de principios. Las polarizaciones populistas nos han llevado a olvidarnos de los principios y esto me llama muchísimo la atención. Una Europa unida, por ejemplo, o unas Naciones Unidas solo se pueden hacer cuando estás dispuesto a hablar con gente que piensa muy distinto de ti. Porque algunos puntos en común podrás tener. Yo estoy seguro que si me reúno, y me he reunido y he trabajado con personas de derecha que creen que incluso en el neoliberalismo, pero que podemos encontrar puntos en común, que podemos dialogar y que podemos no polarizarnos. Pero las polarizaciones llevan actitudes que a mí me preocupan enormemente porque implican el abandono de los principios, cuando las ideologías deberían comenzar por los principios. Déjenme ver si estoy haciendo ruido aquí. Estoy acomodando la sillita. Es decir, la izquierda tiene como principios la justicia, la libertad, la decencia, el bienestar de las mayorías, sobre todo cuando esas mayorías lo han llevado mal por una serie de situaciones desde la revolución industrial, pues la dignidad de la gente, que la gente viva feliz, que tenga alimentación, que tenga educación, que tenga sanidad, que tenga vivienda y que tenga oportunidades. Yo defino esto más o menos así. Ahora viene un señor que dice lo mismo que yo, exactamente lo mismo, y considera que esto se consigue pues matando a unas 20 o 30 personas y luego instaurando una dictadura horrorosa donde se torture a la gente para acabar con las torturas de los otros. Y entonces tú dices, a ver, si mis principios son contrarios a la tortura, la haga quien la haga. No. Pero si yo solo estoy en contra de las torturas de Pinochet y de Videla y de Joao Goulart y de Batista en Cuba y de Somoza en Nicaragua, pero callo ante las torturas de la Unión Soviética en los gulags, o callo ante las torturas de la KGB, o callo ante las torturas de China, sus disidentes, sus desapariciones, sus condenas a muerte, ¿estoy realmente en contra de la tortura? Yo diría que no. Si estoy en contra de la pena de muerte y clamo porque Estados Unidos asesina legalmente a algunas personas todos los años, cada vez menos, aunque con las nuevas decisiones de la Suprema Corte absolutamente derechizada parece que va a haber más condenas a muerte que se lleven a cabo, más ejecuciones en los Estados Unidos. Si yo estoy en contra de las condenas a muerte en los Estados Unidos, ¿debo estar también en contra de las condenas a muerte en China? Yo diría que sí. Si por ser de izquierda no condenas las sentencias a muerte y las ejecuciones en China, tú no eres de izquierda. Tú eres alguien a quien le gustan los asesinos que le caigan bien. Pero no es porque te molesten los asesinos. Si los asesinos piensan o dicen pensar como tú, ya no tienen problema. Esto no es solo un problema de la izquierda, cuidado. Lo estoy ejemplificando por la izquierda porque como hombre de izquierda me lo echan en cara muy seguido. Pero la derecha también lo hace. Y el ejemplo de Milton Friedman ahora era muy bueno, ¿no? En China torturan a la gente, sí, es terrible, oye. Y en la Unión Soviética manda a la gente a los gulags y hay asesinatos horribles cometidos por la KGB, sí, es tremendo. Oye, ¿y te has dado cuenta que Pinochet o que Videla o que Ferdinand Marcos tuvo un registro de tortura? Ahora que su hijo es presidente de Filipinas, háganme el favor. Su registro de asesinatos y torturas políticas era feroz. Bueno, pero es que ellos se ven obligados, porque claro, como está la insurgencia comunista, hay que acabar con el comunismo, y bueno, a veces hay excesos, y... O sea, tú no estás en contra de las torturas, ni de los asesinatos. Estás en contra de las torturas y los asesinatos cuando los cometen los tuyos. Me preocupa que eso es lo que estamos enseñando, el análisis de la política y la realidad internacional como un partido de fútbol. En el fútbol lo hacemos todos, se vale, es un juego. No fue penal, no, a nosotros nunca, nosotros nunca cometemos penal. Aunque sepamos que nuestro defensa estuvo a punto de arrancarle las espinillas al delantero contrario,
somos capaces de hacer el fingimiento. Se dejó caer. Y dices tú, Dios mío, si le dio hasta, no le faltó sacar un palo y darle con él. Todos los penales que nos marcan en contra son injustos, y cada vez que suspira uno de los nuestros en el área contraria es penal. Y no nos lo marcaron porque los están vendidos contra nosotros y los árbitros nos odian. Además, históricamente, acuérdate que hace 3 años también, cuando jugamos con aquellos, no nos marcaron un penal clarísimo. Los penales que nos cometen a nosotros siempre son clarísimos. En el fútbol se vale, porque no es en serio. A veces en el fútbol, o sea, tú puedes ser el más brutal fan de Holanda, pero aquella patada a Xavi la tienes que tener en cuenta y decir, no, así no se puede, así no se puede jugar. O tú puedes considerar que Zidane es uno de los fenómenos más maravillosos que se han paseado por una cancha de fútbol, y estaré de acuerdo contigo, pero el cabezazo fue infame. Pero tenemos que ser capaces de reconocer que el mundo no es un partido de fútbol, no es un juego. Cuando las personas que dicen que juegan de nuestro lado cometen las atrocidades que reclamamos del otro lado, tenemos que tener la calidad necesaria, centrarnos en los principios lo suficiente como para decir, esto es condenable. Es que es de los nuestros, pues I'm sorry. Si tu hijo fuera un violador en serie, ¿tú lo entregarías a la policía o no? Yo sí. Yo sí, probablemente pensando que he sido un mal padre, que no he sabido conducir a mi hijo por camino donde respete a los demás, no ejerza la violencia, no utilice la coacción y tenga una vida emocional y sexual sana y satisfactoria mutuamente con sus parejas o su pareja única, qué sé yo. Pero si es un violador o un asesino, sintiendo mucho que pueda ser en gran medida responsabilidad mía, yo sí lo entregaría a la policía, porque los principios son los primeros. Si le he enseñado principios a mi hijo, tendría que reaccionar así. Si no le he enseñado principios, entonces lo encubriría. Y entonces sí sería culpa mía todo lo que ha hecho. Tenemos que revalorizar los principios sobre los cuales se crea la convivencia humana. Porque en realidad podemos confiar en los seres humanos. Todos nosotros cruzamos la calle todos los días con el semáforo en verde. Confiamos en que los autos que vienen no se pasen el rojo y nos atropellen. Y en realidad es excepcional el caso de alguien que se pase el rojo y lo atropella. En general la gente se comporta bien. En general la gente con la que te cruzas todos los días, no te pega, no te asalta, no te roba, no te mata, no te viola, no te hiere. No está buscando hacerte mal. Pero si jugamos a que todos son amigos o enemigos, acabas viendo a la gente con la que te cruzas en la calle como un potencial enemigo. Acabas viendo a todo aquel que opina distinto de ti en algo como alguien a quien hay que destruir, no con quien se tenga que negociar, no con quien se tenga que hablar, no con quien se puede estar de acuerdo en que la tortura es mala, aunque tú seas de derecha y yo de izquierda, ¿no? Alguien a quien hay que anular y destruir, y contra el que se pueden ejercer las barbaridades que no aceptamos que se ejerzan por parte de otros. Es una idea que tengo desde hace tiempo y quería yo simplemente comentarla así por encima.